La semana pasada estuvimos hablando de simple y hablábamos con esta realidad de que el evangelio es algo simple, que en realidad quienes lo hemos complicado hemos sido nosotros. Y la mayoría de las complicaciones ha venido a través de un sinnúmero de reglas y de instrucciones y de cosas que no son necesariamente malas. El problema es que vienen a anteponerse a lo que realmente Jesús dijo que era lo más importante. Y vimos la historia de Mateo, un hombre que era repudiado por su pueblo, y cómo Jesús le hace una invitación, que yo diría una invitación irresistible. Quizás a alguien aquí alguna vez se le ha presentado el evangelio como una oportunidad de darle a Jesús entrada en su vida. Y muchas veces esa invitación ha venido con un prerequisito, donde se nos ha dicho tienes que hacer esto, tienes que dejar aquello. Y eso muchas veces ha venido con una buena intención, ha sido un buen deseo de llevarnos de manera genuina a buscar a Dios, de llevarnos a conectar con Dios. Y no queremos de ninguna forma decir, en algunas ocasiones eso es todo lo que conocíamos, eso es todo lo que sabíamos. Muchos de nosotros a ese llamado respondimos. Pero cuando nos ponemos a mirar las escrituras y a mirar cómo Jesús lo hizo, su forma de hacerlo era mucho más simple que la que nosotros, más de 2000 años después, hemos implementado. Y eso nos hace pensar de que de alguna manera le hemos agregado ingredientes que no eran necesarios. Y Jesús dijo, sígueme. Y pues, si yo me pusiera a pensar, y yo pensando mientras decía, es que es simple, es muy simple. Y luego entra la conversación donde yo comienzo a decir, ok, ¿y cómo yo garantizo que la gente de verdad está siguiendo? ¿Y cómo yo me aseguro de que de verdad estén siguiendo lo correcto? Y tienen que hacer, y entra ese debate, pero Jesús no le dijo a Mateo, mira, deja esto, es aquello, mueve aquí, cuando te sientas de esa manera. En ocasiones me he encontrado con personas que dicen, mira, pastora, yo no me siento, pero desde que yo sienta que Dios me está llamando, yo voy. Desde que yo arregle esta situación o aquella situación, yo voy. Y siempre voy a lo mismo. Nadie que está enfermo espera sentirse mejor para ir al médico. Uno va cuando está enfermo. Usted no va cuando no lo llaman, porque es mala educación. La cuestión es que Jesús a todos nos está diciendo, sígueme. ¿Pero qué hago con esto? Sígueme. ¿Qué hago con este resentimiento que tengo? Sígueme. ¿Qué hago yo con esto que no se maneja? ¿Qué hago yo con este sentir que tengo hacia? Sígueme. Pero ¿qué hago? Mira, mi vida es un desorden ahora. Sígueme. Pero no, espérate, porque es que yo quiero disfrutar. Sígueme. Sígueme. Por eso es simple. Sígueme. ¿Y qué hago con los demás? Los demás los resolvemos después que me sigas. Porque es que la transformación ocurre cuando me sigues, no antes de seguirme. Ahora, cuando vamos en esa secuencia, yo sé que algunos van a estar debatiendo, sí, pero ¿qué hacemos? Y vamos a llegar al punto de qué hacer. Pero todavía, si seguimos la línea de lo que Jesús hizo, vamos a tratar de pensar un poquito y de imitarlo. Y él dijo, sígueme. Y luego encontramos que en esa secuencia había algo más, un segundo paso. Porque él entendía que la gente, cuando empezaba a seguirlo, naturalmente iba a entrar a un segundo renglón. Y era este. Cree. Porque es que no hay forma de seguirlo sin creer. Pero nos hemos dado cuenta que muchas veces imponer a alguien a creer antes de seguir se convierte en religión. Y que es mucho más alto el porcentaje de la gente que se le invita a creer sin haber seguido, que luego se desvíe porque era una carga más pesada de la que ellos entendían. Por eso tenemos tantos jóvenes ahora diciendo, es que no me cuadra, yo no puedo creer algo cuando yo no he conocido al que debo seguir. Y algunos se quedaron con una fe bien pequeñita de cuando David mató a Goliat y no pudieron reconciliar la realidad de una fe que debía crecer cuando ellos crecieron.
Porque usted sabe que la fe nuestra debe ir creciendo. La fe de cuando creíamos que David mató a Goliat se iguala con la fe cuando creíamos en Santa Claus. Sí, y para algunos, lamentablemente, su fe se ha quedado estancada a ese mismo nivel. Pero la realidad es que yo estoy convencida de que todo el que está en ese salón ya no cree que Santa Claus de verdad trae los regalos. El problema es cuando tú te encuentras con una fe así de pequeña ante la realidad de un mundo que te puede aplastar con su condición. Entonces ya la fe no es suficiente. Y no es que no es suficiente, es que nunca creció al nivel que debía ir. Entonces el segundo paso es creer. Y el Señor, el mismo Espíritu me lleva a una porción donde quiero que la veamos de una manera como Él me estaba mostrando, que ilustra muy bien esta porción, que ilustra muy bien esto que está aquí. Y está en el libro de Juan, en la carta del apóstol Juan, uno de los seguidores de Jesús que estuvo con él. Él estuvo con Jesús, caminó con Jesús. Y él luego relata una ocasión donde había un hombre que era uno de los líderes religiosos, una de las personas que conocía de las leyes, que viene a Jesús de noche. Su nombre es Nicodemo. Algunos lo conocen, algunos fueron con él a ver a Jesús. Y este era uno de los líderes religiosos. Y dice así mismo en Juan capítulo 3 verso 1, dice que él fue de noche a ver a Jesús. Este fue de noche a visitar a Jesús. Y cuando él va, quiero que lo busques. Si tienes la Biblia ahí, si no te lo voy a ir leyendo. Y la idea es que luego lo leas en casa. Capítulo 3 de Juan. Pero no quiero que te detengas porque prefiero que prestes atención, que anotes y luego lo busques. Y dice, este Nicodemo fue de noche a ver a Jesús y le dijo: sabemos que tú eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y suena lógico y suena ideal. Y él viene a decirle: ¿sabes? Yo estoy convencido que hay algo de Dios en ti. Yo todavía no puedo entender qué exactamente, pero yo sé que Dios está contigo. Ahora mira esto. Nicodemo ya había escuchado de Jesús. Posiblemente en algún momento había escuchado a Jesús hablar. Ya había un revuelto en esa ciudad y él había escuchado Jesús de su historia, había escuchado de lo que él decía. Y la razón por la que yo pienso que él viene donde Jesús y viene de noche, usted sabe, Nicodemo tenía una posición alta dentro del sistema religioso y él no podía exponerse a que su posición fuera comprometida por decir que ahora él se estaba asociando con el maestro. Pero él viene de noche porque él tiene una encrucijada. Hay algo que no le cuadra. Y él quiere saber, escucha esto, él quiere saber cómo él puede reconciliar lo que él cree con lo que Jesús ahora está enseñando. Nicodemo no viene para cambiar de ser. Él viene para implementar, a ver qué parte de lo que Jesús está diciendo compagina con lo que yo creo. Y la realidad es que se parece algunas veces a nosotros, que nos acercamos a Jesús, que decidimos empezar a caminar con Él, a venir a la iglesia, a leer la Biblia, a darle un trato. Déjame ver de qué, porque me gusta cómo se siente. Pero nos acercamos con el entendimiento de que yo voy a ver qué de esto que se está hablando se aplica a mí, pero no necesariamente convencidos de que vamos a dejar que Él sea y a dejar de creer ciertas cosas. Y Nicodemo se parece porque él venía de esta misma manera y le dice: ¿sabes qué? Yo sé que hay algo de Dios de parte de ti. Y él quería saber cómo él podía unir lo que él creía. Y déjame decirte, mira, Nicodemo creía que para estar bien con Dios tú tenías que cumplir muchas reglas, más de 600 reglas que estaban
desde el Antiguo Testamento, que era una carrera interminable de tratar de hacer las cosas bien y que había que estar separado de cierta gente, comer de cierta manera y actuar de cierta forma y pensar de cierta manera. Pero ahora llega este Jesús y empieza a poner todo patas arriba. Y él empieza a decir, no se trata si tú te acuestas con una mujer ajena, si tú la miras queriéndola, ya te acostaste con ella. Y él dice, ay Dios mío, ahora sí es verdad. Pero él está hablando de un reino y él está hablando del favor de Dios. Y él está diciendo que el reino ha llegado y él sana a los enfermos y él liberta y él restaura. Y es algo increíble. Porque en este otro sistema no podemos ver todo ese poder. Sin embargo, es lo que hemos creído, es lo que hemos seguido. O sea, nosotros tenemos nuestras tradiciones y creemos, qué sé yo, en este tiempo podríamos decir, nosotros creemos en la Virgen y nosotros creemos en prender las velas. Y eso es algo que creemos. Y déjame decirte, yo no, mi objetivo hoy no es llevarte a creer nada más. Yo voy a respetar tus creencias, pero a veces lo que hacemos es que buscamos cómo poner a la par lo que yo creo con lo que ahora Jesús me está diciendo. Y recuerdo en una ocasión mi mamá, cuando primero empezó a acercarse al Señor, ella prendía la vela a la Virgen y al lado empezaba a orar al Padre. Y oraba a Jesús. Y yo creo que lo peor que nosotros podemos hacer es venir a querer ser juez y decir, suelta eso, eso no sirve. Porque acuérdate que se trata de creer y creer viene por seguir, no por una imposición. Y eso es lo que hace a tantos cristianos intolerantes, de querer meterle a cuchara la experiencia que alguien no ha tenido con el Salvador. Y Nicodemo estaba en esta encrucijada de querer unir sus creencias con lo que Jesús decía. Pero mira, Jesús lo conocía bien. Y Jesús podía entender las intenciones de que no era un halago, es que Nicodemo estaba viniendo a decirle, oye, yo quiero que tú me expliques de qué es esto que tú hablas, para luego hacer la conexión. Y lo increíble es cómo Jesús le responde. El verso 3 dice que Jesús le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo me imagino que Nicodemo se habrá quedado como algunos de ustedes. ¿Ah? Bueno, de hecho, la palabra más adelante dice que esa no era la respuesta que Nicodemo estaba buscando. Nicodemo estaba buscando una acción clara de que él pudiera hacer para estar bien con Dios. Y Jesús entonces ahora le dice que a menos que alguien nazca de nuevo. Y bueno, algunos somos más lógicos. Y Nicodemo era uno de esos. Y él dice, está complicado. ¿Cómo puede nacer uno de nuevo siendo viejo ya? O sea, Nicodemo se miró y pensó por un segundo en el proceso natural de parto y dijo, hijo, está difícil. ¿Cómo? ¿Acaso puede entrar otra vez por segunda vez en el vientre de una mujer y volver a nacer? Ahora no te pierdas esto, no te pierdas esto. Mira esto, porque lo que Nicodemo está buscando es una forma de lo que tiene que hacer. Por eso su énfasis está, ¿cómo puedo yo volver a meterme? Yo vengo aquí buscando qué hacer y tú me estás hablando a mí de cosas que yo no puedo hacer. Y esta es la razón por la que no tiene sentido y él se queda paralizado. Porque es que recuerda, Nicodemo viene de un sistema religioso donde estaba acostumbrado a hacer esto y moverse aquí y decir acá y dejar de hacer eso, deja de decir esas palabras, deja de ponerte esos pantalones tan apretados, deja de gastar el dinero aquí, deja de hacer allá. Y no son cosas malas. Todo lo que estaba escrito en la ley era bueno, era para beneficio. Pero Jesús le dice, no es de esa manera. Y te voy a mostrar algo poderoso. Porque Nicodemo viene buscando una enseñanza
para saber cómo él podía estar bien con Dios. ¿Qué él podía hacer? ¿Cómo él podía? Y él le dice, dame la clave. ¿Cómo? Mira, yo llevo años tratando. Yo llevo años ofreciendo sacrificios. Yo llevo años como un guardia, mirando la forma como vivo, cuidando a los demás, pero no es fácil. Hay algo que no termino de llegar, por más que intento. Entonces, por favor, tú vienes de Dios. Hay algo de Dios en ti. Dame la clave. Y hay una aplicación de lo que Jesús le dice, de cómo estar bien con Dios, que no solo era para él, sino es para nosotros hoy. Y mira lo que él le dice. Jesús le dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la realidad es que si usted lo lee y lee lo que dijo primero, lee lo que dije después, él dijo lo mismo. Pero él está diciendo, Nicodemo, yo te aseguro que el que no nace de... Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué le dice? Mira. Él está diciendo, Nicodemo, esto no es algo que tú puedes producir. Estar bien con Dios no es algo que tú puedes lograr. Él dice, y tengo una pregunta para ustedes, para involucrarlos así. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna participación o toma de decisión en cuanto a su nacimiento? Y cabe decir que esto es independiente de cómo fueron las circunstancias que rodearon tu nacimiento. Algunos fueron hijos deseados y amados, otros fueron unos paracaídas y llegaron. Algunos incluso nos cerraron la puerta y nos mandaron a devolver y de intruso entramos como quiera. Porque hay algo indudable que tú y yo sabemos, y es que la razón por la que estamos vivos, por la que nacimos y hoy estamos respirando es por la gracia de Dios. Ninguno. Entonces, él está diciendo, Nicodemo, para nacer naturalmente, tú no tuviste que hacer nada. Para nacer espiritualmente, tú no tienes que hacer nada. Ay, pastora, me rompiste 20 años de tradición, religión y teología. Tenga paciencia conmigo y permítase ver lo que la palabra dice. Mira, él le dice, a menos que alguien nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino. Y yo sé que a usted y a mí nos han enseñado que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces ahí tú puedes entrar al reino. Pero déjame decirte, tu confesión, la mía, tu declaración y la mía, es solamente el acto de responder a lo que ya Dios hizo. Y a veces hemos puesto más énfasis en el poder que creemos tenemos nosotros para tratar de hacer algo que ya fue hecho. Venga, para que no se me... Venga conmigo, olvide, no, mantenga su fe. Él está diciendo, este nuevo nacimiento no ocurre ni por tu esfuerzo, porque es todo resultado del Espíritu. Entonces, pastora, yo no tengo que orar para nacer de nuevo. ¿Tú tuviste que orar para nacer? Entonces, el nuevo nacimiento es algo de lo que tú y yo participamos, no algo que iniciamos. Es importante que tú y yo entendamos eso. Nosotros no iniciamos el nuevo nacimiento. No hay nada de la obra de salvación que sea inicio nuestro. Y ahí es donde está el problema. Porque nosotros entendemos que si yo la inicio, yo tengo que sostenerla y mantenerla. Pero si nosotros no fuimos buenos para salvarnos nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser buenos para mantener una salvación? Porque siempre se ha dicho que nosotros no podíamos ser salvos por nuestra propia cuenta, ¿o sí? Entonces, ¿cómo y dónde se cambió el papel? Que yo no podía entrar por mi cuenta, pero ahora yo tengo que mantenerme adentro por mi cuenta. Hay algo que no cuadra.
Porque la realidad es que se siente mejor ese sentimiento de que yo estoy haciendo algo para contribuir. Y es diferente hacer algo para contribuir, hacer algo para que inicie o me mantenga. ¿Hay algo que usted pueda hacer para ser más humano de lo que usted es? Incluso cuando algunos puedan actuar tan irracional como animales, nunca pierden su naturaleza humana, ¿o sí? Vamos a ser honestos. Y hay personas que escuchamos las cosas que dicen, decimos, Dios mío, pero es un animal. Pero es un animal en comportamiento. Usted puede pensar eso. Sí, algunos lo han pensado de la gente que tiene al lado. Así que no se vaya a complicar mucho. Pero usted puede entender eso, ¿right? O incluso cuando nosotros pensamos que su nivel, su capacidad, su actuación, su demostración está yendo más allá de lo normal, nosotros nunca dudaríamos que dejó de ser humano. ¿Y por qué en la iglesia por tanto tiempo nosotros hemos llevado ese debate de que, y a veces uno entra en la tontería esta de que se pierde la salvación, no se pierde la salvación, se pierde la salvación? Pero mira esto, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. Pero la palabra nos habla de que es el Espíritu de Dios el que nos hace conocer y reconocer quién es Dios. De hecho, dice que Él nos atrae. ¿Tú recuerdas ese día cuando tú no querías saber nada de Dios? Cuando tú estabas viviendo tu propia vida así, haciendo lo que... No era que tú tenías nada contra Dios, pero Él no tenía nada contigo. Y estábamos disfrutando nuestra vida o simplemente tratando de sobrevivir, porque algunos era tratando de sobrevivir a lo que naciera. ¿Tú sabes quién fue que puso ese deseo inicial de buscar a Dios? No fuiste tú. Tú dices que un día tú te levantaste, ¿sabes qué? Yo quiero leer la Biblia. Mira, dice que el Espíritu Santo va agregando un poquito de fe. Y te pasa una situación y de momento el Dios que no era conocido, tú comienzas a decir, pero mira. Y de momento un día tú te levantas pensando en la iglesia que te invitaron hace 15 años. O una persona, una tía, la canción que cantaban cuando era chiquitito, y tú dices, pero mira. Y resulta que estás pasando una situación donde tu corazón está más sensible y dices, ¿sabes qué? Yo voy a darle una oportunidad a este Dios. Pero no te vayas a confundir, ninguno de nosotros era capaz de venir donde estaba Dios. Dice que para eso tuvo Jesús que venir a encaminarnos y por eso le dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya porque viene uno que les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar lo que yo les he hablado. Jesús deja a su espíritu y el Espíritu de Dios en este mismo instante está rodando a tu familia, está rodeando a la gente de tu trabajo. El Espíritu de Dios está conspirando para traer la realidad de quién es Dios al medio ambiente. Por eso yo creo que a pesar de que la gente habla de decadencia de aquí y de allá, se está levantando un hambre por Dios, una necesidad de conocer al Dios verdadero. Gente que se está despertando, que nunca había leído la Biblia, para abrir la Biblia y conocer quién es este Dios, quién es este Jesús. Gente que está levantando las manos y diciendo, yo no te conozco, pero si tú me sanas, yo te voy a servir. Gente que está diciendo, hay algo más y yo quiero saberlo. No te confundas, iglesia, el Espíritu Santo no ha dejado de operar en la tierra. El Espíritu Santo no es exclusivo para obrar solo con la iglesia. Si el Espíritu Santo dejara de operar en el mundo, no tuviéramos esperanza ya. Por eso sería injusto y sería iluso que tú y yo dejemos de confiar en lo que Dios puede hacer en alguien simplemente porque lo veamos muy duro, muy débil. Porque la misma gracia que un día se reveló a tu vida es la misma gracia que está operando en el de al lado. Él no es exclusivo. Él no hace excepción de personas. Y Jesús le está diciendo, ese nuevo nacimiento es el que tú tienes que participar. Nosotros nunca nos hemos ganado el derecho de nacer. Y déjame decirte que ninguno de nosotros nos ganamos el derecho de nacer de nuevo. No importa qué tanto usted haya confesado, qué tanto usted haya vivido para Dios, qué tanta ofrenda usted ha dado, usted no se puede ganar el derecho de nacer de nuevo. Es una ofrenda gratuita del cielo para su vida, que no se podría vender porque usted no tiene capacidad de comprarla.
Nosotros no iniciamos el proceso. Nosotros solo participamos del proceso. Y mira, Jesús se sigue diciendo más. Le dice en el verso 8, el viento, el 6 y 7 dice, lo que nace del cuerpo, y está hablando, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Y lo que nace del espíritu, pues es espíritu. Dice, no te sorprenda que yo te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo. Porque es que Nicodemo está cruzado. Y él le dice, mira, de esta misma manera, solo por el resultado de la obra tú puedes recibirlo. Y luego el verso 8 dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido. Pero tú no sabes ni para dónde va ni para dónde viene. En otras palabras, usted puede participar de los beneficios del viento, pero usted no lo puede controlar. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, el viento tú no lo puedes ver. Tú solo lo puedes sentir. Tú puedes escucharlo. En otras palabras, tú puedes participar de la experiencia del Espíritu en tu vida, pero tus acciones no determinan el mover del Espíritu. Y no es que yo tengo que hacer esto. Bueno, podría decirte que eso es un poquito más adelante y es parte del proceso de haber creído, no la condición para creer. Y ahí es donde se nos mezcla la cosa. Ahora, la pastora está diciendo que usted puede hacer lo que quiera, siempre y cuando usted entienda cuál es su dueño. Yo lo dejo a su plena libertad. Usted tiene libertad para hacer todo de acuerdo a quien usted cree que es el dueño de su vida. Pastora, yo quiero beber todo lo que yo quiera. Pregúntale al dueño. Yo quiero hacerme tal cosa. Pregúntale al dueño. Porque es verdad que cuando usted está en una casa rentada, hay muchas cosas. Usted quisiera tumbar esa pared porque esa pared para la cocina es una incomodidad. Pero ¿qué usted hace? No, mire, incluso si usted quiere preguntar, usted sabe que usted no va a invertir en una propiedad que es ajena. Porque al final usted va a hacer ¿qué? Perder su inversión. Porque si ese dueño le da la gana que al final usted tiene que ponerla como estaba, aunque estaba fea, aunque estaba chiquita, aunque estaba incómoda, usted tiene que volverla a poner como estaba porque no era su propiedad. Y encontramos un verso donde un hombre llamado Pablo, así iluminado por el Espíritu, dijo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, usted es una casa que tiene un dueño. Tenga cuidado cómo edifica en la casa ajena. Ahora vamos más adelante. Jesús, entonces Nicodemo le dice, ¿cómo es esto posible? Espérate, que estamos mal. ¿Cómo va a ser? Nicodemo, ahora sí el hombre estaba confundido. Porque recuerda, Nicodemo venía tratando de entender qué yo puedo hacer para estar bien con Dios. Y Jesús le está respondiendo, es que tú no tienes que hacer nada. Es el Espíritu que lo hace. Y dice, pero ¿cómo así? No, espérate. Yo voy a declarar 30 días de ayuno para que el Espíritu haga. Te va a ir bien en el ayuno. Puedes aprender cosas buenas, pero no vas a lograr mover que el Espíritu haga porque tú estás ayunando. No vas a lograr mover que Dios haga. Sí, y era eso. Y créame, todos, en algún momento, tú sabes las veces que yo hacía mi oración, Señor, mira, si tú me ayudas a pasar ese examen, yo voy a hacer una, y comenzaba a medir, espérate, porque un mes mucho. Señor, yo voy a hacer una semana de ayuno. Y si me invitan a alguna cosa, yo lo voy a pausar con toda la fe y voy a seguir. Y tú sabes que Dios en su amor y su misericordia nos ama. Es un amor que va creciendo con nosotros. Pero mire, usted sabe que hay trucos que los hijos de nosotros nos dicen. Usted sabe, ¿verdad? Usted se lo deja pasar. Pero que venga un tajalán de 30 años a decirle el mismo truco. ¿Verdad? Usted va a decir, pero ven acá, muchacho. ¿Pero cómo estamos en eso?
Es lo mismo, dice, sí, pero Dios me responde cuando yo ayuno. Sí, claro. Puede que Dios esté respondiendo porque Él es tu Padre y te ama. Pero de verdad nosotros podemos manipular a Dios. ¿Tú sabes cuánta promesa nosotros hemos hecho de ser mejores? Yo nunca más lo vuelvo a hacer. Eso es como la hija mía cuando ella dice que ella nunca más va a comer candy. Usted sabe que eso no va a pasar nunca. Jamás. ¿Pero qué yo hago? Comienzo a decirle, no, tú no vas a comer. No. Está bien, ve, busca el último candy que te vas a comer en la vida. Porque es que a veces olvidamos que estamos hablando con un padre y volvemos a ese sistema religioso que tiene que ser así, moverte acá. Es un padre. Y es un padre que como trata contigo no necesariamente va a tratar con ella. Y a veces esa es otra cosa que asumimos. Oh, no, mira, a Denny le funcionó 15 días de ayuno. Yo voy a dar 30 para que Dios me ayude a mí. Y ahí volvemos a lo que Jesús decía, de lo que está dentro es que produce. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? Y Nicodemo está en esta encrucijada donde dice, ahora sí estamos cruzados, porque yo vine a hacerte una simple pregunta. ¿Cómo yo estoy bien con Dios? ¿Qué yo hago para estar bien con Dios? ¿Qué tengo que hacer? Levantarme todos los días, poner esa alarma que a veces pelea conmigo los domingos, porque yo me puedo levantar todos los días temprano, pero el domingo el diablo que me tienta. Y Jesús le dice, mira, Nicodemo, si yo te hablo de estas cosas terrenales y tú no las entiendes, ¿cómo vas a entender las espirituales? Jesús le sigue diciendo, yo sé lo que Dios te estoy hablando porque yo vengo de allá arriba. Yo sé lo que es conocer una nación que ha estado siempre sujeta a una relación de reglas. Y él le dice a Nicodemo y nos dice a nosotros, pero yo quiero invitarte a una interacción de relación. Y mira qué poderoso. No importa cuánto tú cumplas las reglas o no, tú nunca vas a dejar de ser hijo de tu padre. Entonces, si ese es un lazo terrenal, ¿por qué nosotros pensamos que hacer o desear de hacer algo va a romper el lazo eterno con nuestro Padre Celestial? Esa es una pregunta para que la medite. ¿Ve? Mira, y luego Jesús le dice a Nicodemo lo que debe creer. Él está hablando, él dice, mira, así como, y le da una antesala de lo que él mismo iba a hacer. Él dice, mira, Nicodemo, el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, va a ser levantado así como Moisés tuvo que levantar una serpiente. Y todo el que miraba a esa serpiente era salvo. Y Jesús está haciendo una declaración profética de cómo él va a morir. Y Nicodemo ni idea. Nicodemo ahí estaba, amén. Como usted dice, amén. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Jesús le dice a Nicodemo y nos dice, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para estar bien con Dios? Y él dice, porque tanto amó Dios al mundo, que él mandó a su Hijo para que todo el que crea no se pierda. Y ahí es donde nos quedamos enganchados, Andrea, porque decimos que tiene que creer, porque si no se pierde. Pero vamos a ver. Porque la última vez que yo revisé, a nosotros no nos tocaba decidir quién creía. El mandato nada más fue creer. ¿Y qué debemos creer? Dice, mira, todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este es el verso que se considera más conocido. Usted lo ve escrito por ahí. La gente que nunca ha leído la Biblia sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué podemos ver de este verso? Hay tres cosas interesantes que podemos ver. Es que Dios es el que inicia esta nueva y mejor relación. Porque fue Dios que amó al mundo.
Y eso es lo primero que no debemos perder de vista. Dios, cuando tú y yo estábamos lejos, cuando estábamos haciendo lo que nos daba la gana, cuando la gente estaba ofendiendo a Dios, yéndose lejos de Dios, cuando su propio pueblo que Él escogió para estar en relación con Él, decidió hacerlo a través de reglas en lugar de relación. Algunas veces nosotros leemos en el Antiguo Testamento y vemos a un Dios malo, cruel, malvado, y no logramos reconciliar eso con la realidad del Nuevo Testamento. Hay algo que debes entender con relación a eso. Dios se había sujetado a la forma como Israel quería relacionarse con Él. Por eso, Él estaba en un acuerdo como Israel había escogido. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo para subir a reunirse conmigo. Y el pueblo le dijo, no, ve tú. Ve tú. Y nos dice, Dios había acogido un pueblo de reyes y sacerdotes. Y ellos escogieron un sacerdote que lo fuera a representar y volviera a decirle. Pero Jesús dice, yo quiero que tú sepas que hay un nuevo acuerdo. Dios amó al mundo y Él inició esta relación. Eso es lo primero. Dios inicia una nueva y mejor relación. Lo segundo es que la puerta está abierta para todos. Ay, pastora, porque tú no sabes lo que hace esa vecina mía. Esa es una hija del diablo. Está abierto para todos. De hecho, si hay un solo requisito que pudiéramos encontrar, es que Jesús dice que para lo más desgraciado esto es lo mejor. Esa es la versión según hablo yo. Pero lo que Jesús dijo fue que los médicos, que los enfermos no necesitan médicos. No, que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces, si usted considera que había alguien que es muy malo para recibir el favor de Dios, precisamente esa es la persona que lo necesita. Y cuidado, porque si usted considera que hay alguien que es muy malo para recibir el favor de Dios, usted podría estarse catalogando como un fariseo. Y lo tercero que es esta clave para relacionarnos con Dios. Y Él dice, tú tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que tú tienes que hacer no es tratar de hacer bueno, es creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino. Y mira, si nosotros nos quedamos, este verso es maravilloso, pero el otro es mucho más poderoso todavía. Y casi siempre todos conocemos hasta el 16, pero el 17 es lo... Mira, Juan sigue diciendo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Y esta es la razón por la que nosotros debemos entender que no se trata de hacer cosas, se trata de recibir lo que Él hizo. Él dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de su Hijo. Usted dice amén para todo el que cree y lo recibe. Y a veces creemos que la obra de Jesús, literalmente yo a veces he escuchado a unas personas hablar como que Jesús vuelve y se clava en la cruz cada vez que alguien lo acepta y que vuelve y resucita. Usted y yo solo decidimos participar de algo que ya está hecho. Y la realidad de esa vida no inicia cuando tú y yo lo decidimos. Ya inició. Y puede que suene, no, porque yo tengo que hacer. Por eso es que tú y yo lo que tenemos que hacer es simple, es creer. Pastora, ¿y entonces? Ahora yo no tengo que hacer más nada. Bueno, yo no dije que no había que hacer más nada. Pero es imposible hacer algo correcto si no empiezas creyendo simplemente. Y tenemos que ser deprogramados de que esta vida cristiana se trata de hacer y hacer y hacer. Y muchas veces hacer cosas que no creemos. Que terminan convirtiéndose en un reemplazo de las leyes y reglas y ritos de antes. Y Él le dice, mira, aquí hay un verso para que usted vea qué hace con él. Sí, Luisa, porque hay algunos que hay que dejarlo para ver, a ver cómo usted resuelve eso. Y Él dice, el que cree en Él, o sea, en el Hijo, no es condenado. Y nosotros decimos amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí entonces.
¿Y qué pasa con esa versión de la condenación futura del lago del fuego y azufre y todo eso? Yo no se lo voy a tocar, usted lo deja ahí. Pero Jesús de su propia boca dice que el que no cree ya ha sido. ¿Por qué? Usted quiere una mayor condena que tener una vida de libertad, pero estar esclavizado. Que tener todos los beneficios. Mire, yo escuché una historia una vez de una persona que tenía que viajar de un lugar a otro. No recuerdo, quizás usted la conoce mejor. Si la conoce mejor, guárdesela. Tenía que viajar a un sitio y alguien le regala un ticket. Pero de acuerdo a su condición, él entendió que el ticket era de eso. Usted sabe, usted se ha montado un avión, es en el fondo atrás. Que lo que le queda al lado es el toilet. Allá, donde el asiento ni se reclina. Y dice que todos los días esa persona agarraba y le daba un mordida a la manzana que tenía. Porque, ¿verdad? Y veía que la gente pasaba con sus platos. Y un día, ya el último día antes de salir y llegar a su destino, le piden el ticket para el que está ahí, el que está con el gorrito así largo, porque era un tren. Le pide el ticket para revisar y le dice: Señor, pero usted no ha disfrutado de ninguno de los beneficios. Y dice: ¿qué beneficio? Dice: usted tenía 3 comidas al día, usted tenía acceso al área de juego, usted tenía acceso a participar y a disfrutar un camarote acomodado en lugar de esta silla. Yo veo que usted se sienta aquí, pienso que era que usted quería ver la vista. Le dice: usted tenía acceso para dormir bien, para comer bien, para no tener ninguna carencia, pero como usted no sabía, usted se perdió los beneficios. ¿Usted quiere más esclavitud que esa? ¿Usted quiere más condena que vivir como un esclavo, prisionero de un pecado del que Cristo ya vino a libertar? ¿Por qué es que nosotros necesitamos creer? Porque es la única forma de participar de esta relación con Dios. Porque el plan de Dios no es el... Mira. Ay. Porque el plan de Dios no era resaltar nuestra incapacidad de hacer lo bueno. Es que algunos creen que Dios mandó a su hijo para restregarnos que malos éramos. Pero es que Él sabía que malos éramos. Jesús no vino para restregarnos lo malo que éramos. Él vino para acompañarnos y a dejarnos saber que sin Él no podíamos llegar. Y es una demostración mayor de ese amor de Dios. Es que Jesús, con su muerte y resurrección, Él inauguró un nuevo y mejor camino. El del Espíritu, donde se puede llegar al Padre, no por obras tuyas, no por obras mías, sino por la obra que Él hizo y la gloria de Dios. Y es que no aceptar esa realidad en Cristo ya nos obliga a vivir como condenados, aun cuando fuimos declarados libres. Y esa es la parte tuya. Nadie te puede obligar a participar de lo que ya te pertenece. Y si nosotros pusiéramos más énfasis en disfrutar la vida de Cristo que en tratar de ganárnosla, otro camino sería. Mira, el apóstol Pablo, te voy a leer un solo verso que él dice. El apóstol Pablo a los romanos, él está hablándole de esta misma realidad. Y él le dice, Romanos 3:22, Dios nos hace justo a sus ojos cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Y antes de eso, él les dice a ellos, Dios nos ha mostrado que podemos ser justos sin necesidad de cumplir la ley. ¿Se acuerdan de Nicodemo, amigo nuestro? Nicodemo entendía que la única forma de ser justo, de estar bien con Dios, era cumpliendo leyes. Y Pablo le dice a esa iglesia, él les envía una carta de 13 más cartas que escribió, le envía una carta a los romanos, era la gente, la iglesia, una iglesia de las primeras que estaba en Roma, y les dice, ustedes pueden cumplir, estar bien con Dios sin tener que cumplir las leyes. Si se van por el camino de querer cumplirlo, ustedes pueden tratar, pero hay un mejor camino. Y es el camino de creer. Es el camino de creer. Ahora, ¿qué creemos? Creemos que Jesús vino
Queremos que Jesús nos dio vida. Y hay una palabra que quiero que la repitas: redención. Y cuando nosotros encontramos esta palabra, hay 3 definiciones que están en la palabra, en el griego, asociada con esta palabra. Y ya termino porque con esta te voy a dejar. 3 palabras que están asociadas con esta realidad de que nosotros solo debemos creer, así de simple. Pastor, y entonces ahora yo no tengo que hacer más nada. Recuerda, Jesús dijo: sígueme. Y luego él dijo: el que cree será salvo. Que nosotros queramos el que crea y vive de tal manera y hace tal cosa. No, no, él dijo el que crea. Él dijo el que crea. Ah, pero entonces ahora yo puedo vivir mi vida como quiera. Volvemos a lo mismo. Espere. No se me adelante. Disfrute. Sí, porque a veces podemos tratar otra vez pensando: ¿cómo me gano esto? Esto está muy fácil. Esa es la idea, es simple. ¿Tú de verdad crees que Jesús vino para hacernos un camino más complicado al Padre? Él vino a hacerlo simple. Porque es que si usted sabe, ¿alguna vez usted ha estado con una gente que usted le da su ayuda y te lo deja ganar? Porque usted sabe que no puede. O cuando tú vas con un niño corriendo y tú vas, que está corriendo y tú lo que estás es gateando esperando que te alcance. Es que no éramos capaces, mi gente. Entonces él vino, pero no vino fue para demostrar nuestra incapacidad, sino para mostrar su amor. Y mira, hay 3 palabras. La primera es agorazo. Y esta palabra es una palabra que quiere decir comprar o pagar el precio. Y más adelante, más tarde o mañana en el app voy a poner esta lista para que lo pueda copiar. Pagar el precio. Y esto está en el contexto cotidiano, como cuando Jesús estaba hablando diciendo: tú vas y compras en el campo. Tú sabes, lo que Isabel estaba diciendo: yo quería una casa, usted va y compra una casa, compra un carro, usted va y compra carne al mercado, usted compra. Y esta primera palabra de redención quiere decir que Jesús con su sangre nos compró. ¿Ve? Él dijo, él no podía, él estaba esclavo de una condición de pecado que no le permitía estar bien con Dios, que no le permitía presentarse delante de Dios y decir: es justo. Entonces yo con mi sangre, porque sí, nosotros no tuvimos que pagar el precio, pero Jesús dice que Dios puso sobre Jesús el castigo que nosotros no podíamos llevar, pero que merecíamos. Y Jesús dijo: con mi sangre yo voy a pagar el precio, yo lo compro. Y esta es la primera connotación: yo lo compro. La otra se llama, y los griegos aquí me disculpan, exagorazo. Y esta es una forma intensificada de la primera. Y olvídense que usted y yo no hablamos griego, solamente estoy diciendo para contexto. Pero esto lo que significa es fuera de. Y en términos de compra quiere decir que Él no solo te compró, sino que te sacó del mercado. No es que yo lo compro, pero se queda ahí. Es que yo lo compro y yo lo saco del mercado del pecado. Y esto quiere decir que no solo Él nos compró, sino que cuando Jesucristo derramó su sangre, Él te compró y te sacó del mercado de esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El problema está cuando algunos de nosotros, después de haber disfrutado esta gracia hermosa, decidimos esclavizarnos y regresar al mercado de donde una vez fuimos libertados. Eso no hace inefectiva la compra, sino nuestra aceptación de ella. Y la tercera es lutro. Y esta palabra significa liberar o soltar simplemente. Y aquí es donde está complicada la cosa. Vea. Y es que después de haber pagado el rescate, dice que Él pagó nuestro rescate. Pablo, en este término que usa, le indica que Cristo nos redime de la iniquidad y nos purifica para ser un pueblo especial. Y luego nos deja ir. Y aquí es donde unos asumen que Él nos redimió y ahora somos esclavos de Cristo.
no es así. Dice que Él paga el precio por nosotros, nos saca del mercado de esclavitud y luego nos liberta. Y con esa libertad ahora usted tiene la decisión de vivir como quiera. Y ahí es donde Él dice que ahora, de acuerdo al entendimiento de gracia y de amor, usted y yo decidimos vivir para Él porque entendimos que Él fue el que nos dio la vida. Pero es un acto voluntario. Y ellos entendían bien porque ellos sabían que un esclavo cuando cumplía el término podría decir yo me voy o podía decir yo quiero ahora vivir esclavo de amor. Y era un sometimiento a vivir para el Señor porque entendían lo que el Señor había hecho por ellos. Ahora, explícame cómo tú puedes llegar a esa realidad cuando tú no has conocido lo que Él ha hecho por ti. Por eso es que es imposible, sin haber conocido y sin haber creído, esperar que alguien esclavo va a ser obediente y va a decidir cambiar su vida. Jesús estaba diciendo, sígueme para que puedas creer. Y luego de que creas, vas a poder hacer. Sígueme para que tú puedas creer. Porque el precio por ti y por mí ya ha sido pago. Familia, ya el precio se pagó. Nosotros cuando aceptamos a Jesús somos libertados del pecado. Ya no tiene poder para mantenernos esclavos. La pregunta es, ¿qué decidimos hacer con nuestra libertad? Si decidimos volver como el cerdo a revolcarse en el lodo de donde se le sacó, o si decidimos vivir para demostrar la gracia que nos redimió.